Estudiantes, buen día. En este tutorial les voy a indicar observaciones generales sobre el diario de campo y el plan de clases. Recuerden que el diario de campo va para práctica 1, 2 y 3, pero el plan de clases solamente va para práctica 2 y 3, para que lo tengan en cuenta. Yo les había dicho este tutorial lo iba a subir la semana pasada, pero por algunas dificultades con la red desde la universidad tuvimos problemas para cargarlo a la plataforma. Bien, este es el formato de diario de campo institucional, ¿verdad? Es el que están utilizando ustedes y sus compañeras de pedagogía infantil. Aquí lo importante es que ustedes reconozcan todos estos elementos para poder dar respuesta a ellos. Vemos aquí, diario de campo. Entonces, ¿qué es? En su plataforma ya están estos dos archivos. En la parte de instrumentos de aplicación ya encuentran el formato de diario de campo y la guía para elaborar el diario de campo. Busquémoslo. Práctica pedagógica. Después de práctica pedagógica vamos a instrumentos de aplicación. Aquí está, instrumentos de aplicación. Bien. Y aquí vamos a ver los archivos. Dice, formato, planeación de clases, guía para elaborar plan de clases. Formato diario de campo, guía para elaborar diario de campo. Es importante que ustedes tengan los dos formatos a la mano para que poco a poco se vayan resolviendo las dudas que presentan. Bien, ¿qué es ese diario de campo? ¿Qué debo tener yo en cuenta para tener el diario de campo? Ese diario de campo es el registro organizado de todo el proceso que yo voy realizando. Ustedes me preguntaban, ¿y el diario de campo se va a hacer para la semana de la observación, estas 3 primeras semanas? Claro, usted debe registrar todo lo que observa. Entonces, inicialmente vamos a ver que la estructura del diario, de campo, esta que estamos trabajando, acá en la parte inicial tiene una información básica que debemos conocer. ¿Cuál es la fecha de trabajo? ¿Cuál es el colegio, el docente titular, el docente en formación, o sea, usted? Si usted es el mismo docente titular, pues pone los dos nombres en el mismo lado. Grado, con qué grado está trabajando, el número de estudiantes y qué semana. Aquí inicialmente estaba la fecha o la hora de inicio y la hora de finalización. No, lo vamos a cambiar por semana, porque recordemos que este ejercicio lo vamos a hacer semanal. ¿Cuál es el objetivo de la semana? Usted debe identificar. No, acá no lo tengo. Usted debe identificar cuál es el propósito general de esa semana. Yo reconozco y sé que ustedes van muchas veces a la institución, por ejemplo, 3 o 4 días. No van a poner el objetivo de cada día, van a establecer una categoría general para identificar ese objetivo. Por ejemplo, esta semana inicial, ¿qué hicieron? Conocimos elementos principales del desarrollo institucional del colegio Pepito Pérez. Entonces, objetivo de la semana, identificar y analizar los elementos curriculares del colegio tal, del salón tal. Ese es el objetivo de la semana. ¿Listo? En la descripción de lo observado, claro, acá no le caben sino 3 renglones. El objetivo es que ustedes, como es semanal, puedan incluir todos los detalles posibles de lo que observaron. Yo ya he leído diarios de campo de los que me han enviado y están muy buenos, entonces en esa descripción usted debe desarrollar todo ese proceso que observó. Recuerde que la observación acá es no participante, pero usted debe contar de forma narrativa todo lo que sucedió. No es necesario que diga si el niño fue al baño, digamos que omita esos detalles que no aportan significativamente a su formación profesional, pero sí qué actitudes vio del docente, qué acciones vio del niño, si el niño tuvo una actitud particular, una autoagresión, una conducta disruptiva, algo que usted crea que es necesario contar. Acá hay un ejemplo. El niño observado, para referirse a la rueda del carro, dice Luna. Tiempo más tarde se le entrega un balón y también lo refiere como Luna. Digamos que acá ya vamos a describir situaciones particulares que más adelante vamos a analizar. Lo importante, como les digo, es que ustedes identifiquen los elementos más relevantes del trabajo que se desarrolló durante toda la semana. Análisis e interpretación del observado.
Bien, en este apartado debe desarrollar ese mismo proceso de análisis. No solamente yo me quedo contando, sino que yo voy más allá y voy a interpretar eso que conté. Entonces, lo hago utilizando categorías de trabajo. Por ejemplo, de acuerdo a este ejemplo de la descripción, vamos a hacer el ejemplo de la interpretación. Dice, se observa que en la edad del niño de 3 años se desarrolla una misma identificación por varios objetos. La categoría es lenguaje o puede ser adquisición del lenguaje, dado que por la edad del niño debe estar en ese momento del desarrollo. Es que ustedes interpreten esta situación. Vemos que el niño es muy egoísta con sus compañeros, pero podemos concluir o analizar que se encuentra en la edad del egocentrismo, ya puesto que su edad es de 4 a 5 años. Y según las diferentes teorías explicativas, nos dicen que es más adelante cuando empieza a desarrollar un juego cooperativo o un aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. Es poder interpretar y analizar esa información. Bien, ¿qué relación existe entre lo observado con los aportes teóricos vistos en clase y abordados por su parte desde las lecturas? Aquí fue muy curioso porque entonces recibí recibí descripciones en este aspecto como, no, pero ¿qué he visto en clase si ni siquiera hemos podido ver la teleclase? No, no es de la teleclase. Es de todo lo que usted ha visto en su formación académica y profesional. Es de todas las lecturas que se han dispuesto en su plataforma en el último año, 2 o 3, 4 años de acuerdo a su formación, ¿bien? Entonces es poder hacer esa relación y ese análisis entre lo que sucede. Entonces, acá está el ejemplo de acuerdo a ese mismo ejemplo inicial que tomamos. En este apartado se deben integrar las categorías de análisis. Entonces, ¿cuál es esa relación que puede existir? Dice, frente a la adquisición del lenguaje, Jean Piaget, en su libro Tal, infiere que el niño pequeño establece un proceso de extensión del significado en el cual es poder traer elementos teóricos que aporten ese análisis que usted está haciendo. Bien, entonces por ejemplo con lo del egocentrismo, ahí podrían plantear también a Piaget. Según Piaget con la clasificación de las etapas del juego infantil podemos inferir que en la edad de 4 años el egocentrismo hace parte fundamental del proceso, puesto que se tienen con estas y estas características. Es poder articular eso que usted está observando en el aula con todos esos referentes teóricos, no solamente lo que le puede aportar práctica 3 o práctica 2 o práctica 1 porque es que estamos iniciando un proceso, pero usted ya tiene unas bases teóricas fundamentales de contextos 1, 2, 3, 4, de todos los modelos pedagógicos, de las didácticas, por eso estas materias son prerequisito para poder estar en práctica pedagógica. De esta manera se deben integrar los aspectos teóricos y la interpretación que se realizó desde lo observado. ¿Listo? ¿Qué le aporta lo observado a su quehacer profesional? Estuve leyendo también algunas reflexiones. Este espacio nos permite más reflexionar sobre, hombre, definitivamente aprendo que yo no puedo utilizar una pedagogía tradicional en el aula porque no estoy respondiendo a las necesidades de mis estudiantes, si eso es lo que observo, o no, definitivamente debo planear mi clase porque el bello arte de la improvisación, como yo lo llamo, no funciona para suplir, para ofrecer una educación de calidad de acuerdo al contexto de los estudiantes. Claro, es que usted a partir de todo este proceso y estas dinámicas de observación, de descripción, de análisis y de articulación pueda reflexionar frente a ese proceso. Bien, y aquí docente en formación solamente su nombre. Listo. Esto es en relación con el diario de campo. Recuerde que en los dos formatos, que es la guía para elaborar el diario de campo, y el formato se encuentran en la carpeta que se llama instrumentos de aplicación. Ahora voy a cerrar esto y vamos a hablar del plan de clases. El plan de clases entonces es específicamente para práctica 2 y práctica 3. Este fue el formato que yo les di para poder hacer su planeación. Preguntábamos también, profe, ¿debo hacer planeación de las semanas de observación? Por supuesto, usted debe planear lo que va a observar. Usted no puede llegar a improvisar, a sentarse en el recreo, a ver qué sucede con los niños. No, si yo sé que me voy a sentar a observar el recreo de mis estudiantes, sé que voy a mirar cómo se da el trabajo colaborativo, cómo es la relación social, cómo se dan todos los elementos que estaban planteados en esa ficha de observación. De allí la importancia que usted haya leído previamente esa ficha para poder identificar qué era lo que podía planear. Entonces,
Los datos generales, pues los nombres, el nombre de la escuela, la materia, lo que encontramos acá, ¿cierto? Que son los datos generales. Fecha, pues la semana, ¿no? Recordemos que esto es semanal. Entonces no es necesario que hagan un plan de clases. Por ejemplo, acá pueden en fase, en vez de fase, entonces acá, semana, semana y aquí, por ejemplo, día 1, día 2. Contenido a abordar. Bueno, los objetivos de clase. Acá está el objetivo. Recuerden que este objetivo debe ser exactamente igual al objetivo semanal al cual usted planeó su diario de campo. Debe ser el mismo objetivo. Esos objetivos son enunciados cortos, simples. Recuerden que yo para iniciar un objetivo no utilizo dos verbos. Poder analizar, no, analizar, descubrir, describir, integrar, reconocer, identificar. Voy a cargarles una lista de verbos para que los puedan usar. Se los voy a poner en las lecturas complementarias o en los recursos. Bien, deben tener en cuenta objetivos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Aquí están. Los conceptuales son esos específicos que requieren actividad intelectual, ¿cierto? Reconocer el proceso mediante el cual se desarrolla alguna actividad. Procedimental es la acción, es lo que el niño puede realizar. Elaborar una guía de trabajo, realizar una exposición con sus compañeros sobre tal tema. Actitudinales, pues ahí lo dice, son esas dimensiones ética y social. Desarrollar el valor del respeto a través de las actividades propuestas. Ustedes deciden, esto es libre, ustedes son los que están planeando. Contenido a abordar, estrategias didácticas. ¿Qué son esas estrategias didácticas? Es ese diseño de esas acciones que me permite como docente saber qué es lo que el estudiante va a realizar, cómo lo va a realizar. Por ejemplo, yo tendría como estrategia didáctica acá en este ejemplo, en grupos de 3 estudiantes elaborar un cartel, en donde plasmen a través de la escritura o imágenes lo que conozcan acerca del reciclaje. Esa es mi estrategia didáctica. Su estrategia didáctica puede ser que como vamos a empezar hablando de los compañeros y estamos empezando año y muchos son nuevos, que resuelvan de forma individual una sopa de letras con el nombre de sus compañeros y posteriormente de una característica de cada uno de ellos. Por ejemplo. Bien, acá tenemos entonces las estrategias de aprendizaje, entonces son esos elementos que van a complementar esas estrategias didácticas. Acá dice, cada grupo nombra un monitor, el cual pasa y explica lo diseñado en el cartel. Entonces, es lo que va a completar las estrategias didácticas. Los recursos, ¿yo qué recursos usé? El lápiz, nada, solamente el salón de clase, las sillas porque me inventé un juego. Estrategias de evaluación, ¿cuáles son esos productos y usted cómo los va a realizar? Nosotros en esta semana inicial no estamos realizando ningún tipo, en estas 3 semanas iniciales, no estamos realizando ningún tipo de planeación para intervenir, ¿cierto? Pero pues si no aplica, no aplica. ¿Usted va a evaluar? No. Entonces simplemente no aplica. ¿Tiene algunos recursos? Bueno, de pronto sí, porque usted se inventó una actividad para romper el hielo con los estudiantes y acercarse a ellos. Entonces ahí sí hay estrategias de aprendizaje, sí hay estrategias didácticas, sí hay un contenido específico. Recordemos esos ejes transversales que nos dan el contenido específico. Puede ser que yo no tenga que hablar necesariamente de suma y resta, pero sí voy a hablar de el respeto por la diferencia, que puede ser un eje transversal, para que lo tengamos en cuenta. Bien, de acuerdo a esto, quiero que sepan que en la plataforma, acá es importante recordar que tenemos que identificar una bibliografía básica. No me copien y me peguen libros de internet, no. Los libros que ustedes creen que les aportaron para buscar esas actividades, ¿listo? Material recomendado al estudiante, si es necesario, si no aplica, pues simplemente no aplica. Y las tareas para la próxima clase. ¿Qué tareas quedaron para ustedes o para el estudiante para la próxima clase? Si no aplica, simplemente no aplica. Bien, acá terminamos este tutorial. Recordemos entonces que ya vimos cómo se elabora el diario de campo, cuál es la guía y cómo se elabora el plan de clases. Importante que lo tengan en cuenta, revísenlo cada vez que sea necesario y si hay alguna duda, no olviden en contactarse conmigo dejándome sus datos completos, su nombre, su nivel de práctica y su número de contacto. Que tengan un buen día y más adelante les cargaré otro tutorial.